Fíjate que estaba revisando este reportaje especial que publicas en la más reciente edición de la revista Contralínea. Les encargo que revisen todos los detalles en www.contralinea.com.mx y escribías, querida Nancy, bajo la bandera de generar mejores condiciones de competitividad empresarial, el IMCO ha promovido sistemáticamente políticas públicas en beneficio de los más ricos. Incluso como parte de su labor en la guerra ideológica que se libra, sus trabajos se han enfocado en validar las políticas públicas de la actual administración para imponer la idea a través de los medios corporativos de que es más efectivo y exitoso el modelo de gobierno neoliberal que se aplicó en México en los sexenios pasados. Y pones de ejemplo no solamente esto de la caída en los números de pobres en nuestro país, o sea que cada vez son menos pobres en la gente, entre la gente de a pie, sino que pones también este tema que está en boga, que es muy mediático, la discusión pública de la llamada nueva escuela mexicana, los libros de texto gratuitos, que ha desatado una de las peores campañas de desprestigio, llegando al extremo de inventar que se trataba de dispersar el virus comunista. El 1 de agosto pasado, el INCO publicó un boletín en el que aseguraba que la implementación del nuevo plan de estudios pondrá en riesgo, y cito, la formación del talento preparado, porque no considera la educación como una herramienta para la formación de capital humano, de acuerdo con el documento publicado por la SEP. Esto va a generar estudiantes carentes de habilidades imprescindibles para su futuro profesional, una visión de la educación claramente proempresarial en un contexto de explotación de las personas para beneficio del gran capital. Para el día 28 de ese mismo mes, en otro boletín de prensa, esa asociación civil, Escribes de los Empresarios, afirmó que el regreso a clases ocurría entre la incertidumbre que causaban el nuevo plan de estudios y los nuevos libros de texto gratuitos. El ambiente, aseguró, es poco propicio para su implementación efectiva, o sea, del nuevo plan, que podrá aumentar la pérdida de conocimientos, el abandono escolar y la carga de trabajo para el magisterio. Bueno, pues el tiempo los ha hecho quedar como ridículos, porque si tengo buena memoria, solamente 2 estados quedarían por distribuir los libros de texto gratuitos. Y pues cuál incertidumbre, cuál preocupación y cuál estas visiones catastróficas que nos publican en diferentes trincheras, Nancy. Así es, Vicente, y esta parte, sobre todo, que ellos señalan que la educación es para generar prácticamente mano de obra barata, pues nos da una idea de cuál es su visión de planeta, ¿no? O sea, cuando dice, no, un momentito, o sea, pareciera que están tratando de regañar a la SEP. Oigan, no nos están dando la mano de obra que necesitamos, nos están formando personas pensantes, ¿no? Pues justo es que eso es lo que les molesta, un pueblo que esté pensando, que sea crítico ante lo que vive, ante lo que observa, ¿no? Que además tenga memoria colectiva. Eso es lo que realmente les molesta de esa nueva escuela mexicana. Y el tema es, Vicente, que todo lo que se observa como parte de sus contenidos, de sus recomendaciones, pues tienen esta misma visión proempresarial. Y claramente, pues hasta su propio nombre lo dice, ¿no? Ellos buscan un instituto que promueva la competitividad, pero además se aprovechan de las facilidades que se generaron en el neoliberalismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, hay que ver las fechas son muy importantes. El IMCO se crea en 2003. Los cambios fiscales se dan justo en ese momento, en ese sexenio de Vicente Fox, para que en aquellos años Marta Según pudiera crear su fundación Vamos México, y también para que Vicente Fox convirtiera su centro Fox en una asociación civil. Esos cambios se dan en un momento en el que al frente de la Secretaría de Hacienda estaba Francisco Gil Díaz. Y entonces se crean muchas asociaciones civiles en aquel sexenio de Fox
entre ellas este Instituto Mexicano para la Competitividad. A pesar de que no es una instancia altruista o que genere un valor científico, ellos están en el régimen de las asociaciones civiles sin fines de lucro en un apartado que supuestamente atiende la investigación científica, no propagandística. Ahí se inscribe su área, pues se han aprovechado de esto porque es un gran negocio que los ha llevado a que entre tan solo 2019 y 2022 hubieran amasado un presupuesto de 180 millones de pesos. Y este régimen fiscal en el que están inmersos de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que ya hemos visto muchos ejemplos, incluido la propia Fundación Vamos México, es un régimen que, digamos, se insertaba en esta misma idea del neoliberalismo de que el gobierno se tiene que achicar, el Estado se tiene que hacer pequeño y darle todas las facilidades a los negocios de las grandes transnacionales. Es decir, que no solo sea el gobierno el gran contratista, ¿no? Que todos estos se vuelvan los contratistas, todas estas empresas, porque el gobierno ya solo es gerente de contratos, sino que además permita a la sociedad civil organizada estar atendiendo las áreas que el gobierno pues no puede, y no puede porque es corrupto, y no puede porque nada le sale bien según esta visión neoliberal. Entonces se generan estas asociaciones civiles que supuestamente dan lo que el gobierno no da, y por tanto captan dinero que debía de ir a la hacienda pública. Es decir, son deducibles de impuestos todas las donaciones. ¿Esto qué significa en los hechos? Pues que todas estas corporaciones, en vez de pagar ese dinero al gobierno para que el gobierno tenga dinero para los programas sociales, como la pensión para adultos mayores, como la ayuda o pensión para personas con discapacidad, o la beca para los estudiantes o el Jóvenes Construyendo el Futuro, todo eso, pues no, porque lo van a dar estas organizaciones altruistas, ¿no? Tampoco que no tenga dinero para infraestructura, no importa, o sea, porque ellos van a hacer los caminos, ellos van a aportar este capital a las comunidades más pobres. Eso es una falacia, o sea, desde que se impulsó toda esta idea de las asociaciones civiles supuestamente sin fines de lucro, por supuesto hay unas mucho más anteriores, pero muchas se aprovecharon de esa coyuntura del foxismo, pues ya lo vimos, o sea, no sirven para eso, sirven para tener guardaditos, para generar propaganda, para generar una guerra ideológica, en este caso, y el IMCO se inserta perfectamente en ese esquema de que además con dinero que debió de haber ido a la hacienda pública se financian las campañas negras contra el primer gobierno progresista que ha vivido nuestro país después de muchos, muchos años, teniendo pues como último o como un antecedente el gobierno del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero ya de ahí para adelante, pues lo que fuimos viendo fue la degradación del gobierno hasta llegar a un punto de total saqueo cínicamente con el salinismo, después el cedillismo, el foxismo, el calderonato y por supuesto todo lo que tuvo que ver con Peña Nieto, donde ya se acabó por rematar lo último que faltaba, que era la industria petrolera y por supuesto toda la industria energética, ¿no? Entonces, ese es el país que les gusta, ese es el modelo de nación que quieren y por eso luchan en este terreno de lo ideológico.